Hola compañeros y compañeras, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión aprenderemos a realizar un mapa de localización como este que vemos aquí en pantalla desde el programa de acceso libre Quantum GIS. Comenzamos. Bueno, antes de comenzar a producir nuestro mapa, les quiero comentar que la versión que estoy utilizando para este trabajo es la versión 3.10.6, que es la última versión estable de Quantum GIS. Dicho eso, ahora sí, comenzamos. Primeramente, vamos a agregar nuestras capas vectoriales con las cuales vamos a trabajar para realizar nuestro mapa principal. Así que nos vamos a añadir capa vectorial, explorar y localizamos nuestros archivos. En mi caso los tengo agrupados en una carpeta. Entonces voy a agregar los archivos que voy a necesitar. Entonces aquí en la carpeta radial voy a agregar el archivo shape que tiene como extensión .shp. Abrir, añadir. También voy a agregar la microcuenca que deseo localizar. También voy a agregar el municipio de Campeche. También voy a agregar las localidades. También voy a agregar los municipios del estado de Campeche. Y por último voy a agregar la área urbana. Y bien, estos son las capas vectoriales que utilizaré por el momento para crear mi mapa principal. Ahora bien, procedo a organizar mis capas vectoriales. Así que lo que haré es deseleccionar todas ellas y solamente voy a dejar la microcuenca Nojacal. Ahora coloco esto en la parte de arriba. Hacemos zoom, clic derecho, zoom a la capa. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero que aparezca dentro del área de la microcuenca? Lo que quiero que aparezca son las localidades y también la red de carreteras, también el área urbana. El municipio de Campeche lo coloco abajo de la microcuenca y los límites municipales por último y activo. Y bien, así queda mi organización. Ahora lo que haremos es agregar una composición de impresión. Nos vamos a este icono, seleccionamos, colocamos un nombre. Voy a colocarle Nojacal 20. Maximizamos, ajustamos el zoom. Aquí agregamos un nuevo mapa a la composición. Podemos ir ajustando con este icono. Le podemos cambiar aquí la escala. Le voy a colocar 95.000. Ya que tengamos ajustado nuestra microcuenca, vamos a agregarle una cuadrícula. Hacemos clic aquí en el símbolo de más y modificamos cuadrícula. En tipo de cuadrícula vamos a seleccionar sólido. En el src se va que no le vamos a tocar nada.
Aquí en el intervalo de grados, minutos y segundos vamos a colocarle 0.09. Aquí en marco no le colocamos nada. Aquí en dibujar coordenadas marcamos. Aquí en formato queremos en grado, minuto con sufijo. Aquí en izquierda colocamos en horizontal, ascendente, vertical. En derecha, ascendente, vertical. Tipo de letra le vamos a cambiar, le voy a colocar un Arial 11 negrita. Precisión de coordenadas 0 y listo. En marco le voy a poner un marco 0.4. Ahora lo que vamos a hacer es bloquear estas capas. Así que vamos a aquí y bloqueamos capas, bloquear capas. Esto lo hacemos para que cuando modifiquemos algo aquí, aquí no haga nada, se mantenga así. Bueno, ahora lo que haremos, aquí le voy a cambiar el nombre, le voy a poner principal. Y voy a agregar un nuevo mapa a la composición. Selecciono y agrego un nuevo mapa a la composición. Y bien, me ha aparecido así. Aquí no quiero que aparezcan las localidades ni las carreteras, entonces lo voy a deseleccionar. Tampoco quiero que me aparezca el área urbana, también lo deselecciono. Y si actualizamos, queda así. Si quiero que me aparezcan las etiquetas de los municipios, me voy aquí, selecciono municipios, me voy a propiedades, en etiquetas coloco etiquetas sencillas, selecciono la etiqueta que es nombre de municipio, aplico y ya me aparecen las etiquetas. En dado caso que les aparezca aquí un error de escritura, se van a fuente y seleccionan UTF-8, porque normalmente viene en System y aparece error, pero si les sale así con error, seleccionan este de aquí, UTF-8 en fuente y aplican. Bueno, como podemos ver aquí, si actualizamos, nos aparece el nombre de los municipios. Este es el mapa 2. Nos vamos a las propiedades del mapa 2 y le vamos a agregar un marco, le vamos a agregar un fondo azul que representa el mar. Ahora bien, aquí me aparece azul donde debería estar Yucatán. Entonces lo que voy a hacer es agregar una capa vectorial de los estados de México. Entonces voy aquí, agregar una nueva capa vectorial. Busco mi capa vectorial en mis carpetas, en Campeche, y coloco Campeche estado. No, coloco México estados, que son los estados de la República Mexicana. Agrego, añado, y aquí está. Este lo paso al final. Le doy doble clic en simbología, relleno sencillo, le voy a colocar en blanco y aplico. Y si actualizamos, me aparece en blanco.
Bueno, si queremos etiquetar esto, lo podemos hacer así. Podemos agregar un texto. Aquí agregar texto. Y colocamos aquí. Coloco Yucatán, por ejemplo. Y listo. Ahora lo que vamos a hacer también es bloquear esta capa. Así que propiedades del marcamos, seleccionamos propiedades del elemento y bloqueamos capa. Ahora vamos a agregar una nueva capa a la composición. De igual forma, aquí seleccionamos, agregamos una nueva capa a la composición. Aquí con este icono vamos a ir ajustándolo con el mouse. Bueno, aquí ya no quiero que aparezcan las etiquetas de los municipios, por lo tanto lo voy a eliminar. Hago doble clic a municipios. En etiquetas, aquí coloco que no quiero, sin etiquetas, y aplico. Actualizo. Como ven, ya no me aparecen las etiquetas. Ahora voy a agregar el límite internacional. Entonces agrego una nueva capa vectorial. Y bueno, aquí no me aparece. Voy a agregarlo desde mi computadora. Aquí en países mundo. Voy a agregar aquí el shape. Y eso lo coloco así. Aquí le voy a colocar un formato blanco. Digo un relleno blanco. Bueno, le voy a poner blanco. Bueno, a los estados de México le voy a cambiar aquí a gris. Simbología, relleno. Color de relleno, gris. Y si actualizamos aquí, nos aparece así. Le podemos poner igual un fondo, seleccionamos la capa y colocamos un fondo azul. Colocamos un marco. Listo. Aquí podemos ir ajustándolo aquí con este icono de aquí. Ahora bien, si queremos colocarle nombre a los estados, podemos ir aquí a México estados, clic derecho, propiedades, puede ser clic derecho o doble clic en etiquetas, seleccionamos etiquetas sencillas y colocamos nombre de entidad. Okay. Aplicamos y ya nos sale los nombres. Como ven, aquí aparece con error, así que me voy a fuente y selecciono UTF-8 y ya no aparece con error. Actualizo. Aquí no me apareció Yucatán, no sé por qué. Yo creo que porque está muy pequeño.
escala. Bueno, lo voy a agregar manualmente, entonces aquí desactivo. Elimino etiquetas. Entonces voy a agregar, actualizo. Y aquí agrego manualmente las etiquetas. Agrego texto. Voy a colocar aquí Yucatán. Aquí puedo seleccionarlo y colocar control C, control V. Aquí le puedo poner rojo, Quintana Roo. Control C, control V. Chiapas. Listo. Aquí le puedo poner un cuadrito rojo para resaltar esta parte. Entonces aquí en formas, añadir rectángulo, coloco así. Aquí en estilo, relleno, sencillo, línea exterior, línea sencilla. Le voy a colocar un color rojo. Listo. Para agregar la simbología, aquí añadir simbología o añadir una nueva leyenda. Selecciono y agrego. Aquí deselecciono auto actualizar, deselecciono. Y voy a dejar solamente, bueno, voy a dejar todas. Bueno, voy a eliminar este de países del mundo. Países del mundo lo voy a eliminar. Bueno, lo voy a dejar todos aparecen. Solo les voy a cambiar nombre. Por ejemplo, el título le voy a poner simbología. Área urbana, localidades. Aquí en red de carreteras le doy doble clic y coloco red vial. En Oaxaca Cuenca, doble clic, coloco micro Cuenca. Municipio de Campeche se queda así. Aquí voy a colocar límites municipales. Y aquí voy a colocar límites estatales. Y aquí voy a colocar límite internacional. Selecciono y aceptar. Y aquí lo puedo colocar aquí, o puedo hacer dos columnas. Voy aquí a columnas, coloco dos, coloco aquí. Bueno, aquí en el título lo puedo centrar en título. Aquí en fuentes, aquí en la leyenda del título le puedo poner centro. Aquí en las etiquetas, tipo de letra de las etiquetas, lo puedo cambiar a Arial 11. En separación lo puedo separar aquí aquí vamos ajustando.
Bueno, lo voy a dejar así. Le puedo poner un fondo. Un fondo. Azul. Puedo poner un marco. Y lo voy a dejar así. Y bien, ya está. Ahora le voy a agregar el norte. Aquí está el icono del norte. Le doy clic y agrego aquí. Le voy a agregar la escala. Aquí seleccionamos la escala de qué mapa es. Aquí seleccionamos que es el mapa principal. Lo podemos cambiar también su formato, le podemos dar formato, cambiar de letra. Bueno, ahora vamos a agregarle el título al mapa. Entonces agregamos un texto. Aquí colocamos micro Cuenca, Oaxaca, Campeche, México. Tipo de letra le cambiamos Arial Black 16. Centro, medio. Aquí le podemos agregar le voy a agregar el EPSJ, que es la 4326. 4326. WGS 84. Los centros, los justos. Y listo. Y ya tenemos nuestro mapa hecho. Ahora lo vamos a exportar. Exportar como imagen. Voy a colocarle microcuenca. Aquí voy a seleccionar el formato que yo quiera. Voy a seleccionar JPG. Aquí selecciono la resolución, lo voy a dejar en 300. Le doy guardar. Aquí lo voy a exportar como PDF en esta opción. Lo voy a colocar microcuenca, igual, el mismo nombre.
Aquí no selecciono nada. Guardar. Y bien, se ha guardado. Y bueno, amigos y amigas, aquí está el archivo que acabamos de guardar en formato PDF. Recuerden que el EPSJ que usamos es el 4326, el datum fue el WGS24 en coordenadas geográficas. Espero que les haya sido de utilidad este video. Estaré subiendo más videos produciendo este tipo de mapas, solamente que por partes para las personas que no le hayan entendido del todo. Pido disculpas por los errores de dicción y por la calidad del sonido. Hasta luego y cuídense.